Bien, hermanos. Entonces, eh, hay distintos ciertos casos, ¿cierto? Yo sé, por ejemplo, que también hay entre nosotros hermanos que son más, que han ya han estudiado algo, son más autodidactas, pero la idea de esto, yo me acuerdo siempre cuando yo fui a estudiar teclado, de haber tenido 16 años, por ahí 17, y me acuerdo que yo había estudiado un poquito de piano con un profesor de piano, y yo llegué a estudiar teclado a otro lugar y yo creía que sabía mucho, ¿sí? Entonces yo le dije, el profesor me dijo, ¿tú sabes algo? Yo dije, sí, yo he estudiado 8 meses piano y no sé qué. Y él me dijo, bueno, aquí los que llegan parten de cero. Tú no sabes nada, me decía, tú no sabes nada. Y la verdad es que es chocante cuando alguien te dice que después de que tú hayas estado estudiando algo, te dice que tú no sabes nada. Pero después en el tiempo lo entendí, ¿cierto? Porque yo estaba sometido a una nueva metodología, a nuevos conocimientos que no entendía. Y en el tiempo terminé con ese profesor con una muy buena relación. Eh, y, y algo similar se produce en esto, ¿cierto? A veces adquirimos conocimientos que son un poco desordenados, que no tienen un orden. Entonces, ¿cuál es la idea de las clases? Es seguir un conducto que ordene nuestras ideas respecto de la Biblia, la teología, y tengamos así un mejor entendimiento de la palabra del Señor y de su voluntad. Amén. Así que bien, dicho esta pequeña introducción, me gustaría saber si tienen preguntas en lo relacionado a las clases. Si usted tiene preguntas, vamos a ir enfrentándolas una por una. Eh, bueno, si hay muchas preguntas, no sé si vamos a alcanzar a verlas todas, pero la idea es que sí podamos ver las más representativas y si no hay muchas, fácilmente podemos verlas todas. Así que, ¿quién quiere empezar? Yo, pastor, Hermano Sergio Andrés, sí, dígame. con respecto al concepto de iluminación, tenía una duda. ¿Solo los creyentes reciben iluminación? Porque la iluminación es la capacidad de entender la escritura, la capacidad que Dios nos da para entender la escritura, ¿cierto? Leemos un versículo y somos iluminados y entendemos. Pero eso le pasa solo al creyente, porque pensando en personajes como Demas, por ejemplo, como Judas, que estuvieron participando ahí de algún ministerio, ellos también entendieron la escritura de algún modo, pero después terminaron apartándose. Mm. Entonces, mi pregunta es que si el incrédulo en algún momento puede entender la escritura o puede recibir esta iluminación, a eso me refiero yo. Es una buena pregunta. Ahora, todos saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? El concepto de iluminación que vimos en clase dice relación, como muy bien decía el chino, con la capacidad que nos da el Espíritu Santo de poder entender la Escritura. Pienso que para responder esto tenemos que ir un poco más atrás, ¿cierto? Y también tratar de ver una pequeña diferencia. La Escritura es un libro, ¿sí? Y como libro, un incrédulo puede venir a la Escritura y entender muchas cosas. Ahora, necesariamente el concepto de iluminación incluye el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, el nuevo nacimiento, tal como dice Efesios, es un sello. Un sello es algo que no es posible arrancar, ¿sí? No es posible sacar. Si ha sido sellado por el Espíritu Santo, ahí utilizan Efesios la palabra arras, ¿cierto? Es una garantía. En ese contexto, la palabra griega habla de un pago que se hace de forma anticipada para lo que se va a conseguir. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo ha sido dado como arras, ¿cierto? Como una garantía. Y es imposible que si Dios da una garantía, eso se incumpla. De allí, ¿cierto? El concepto y esto es importante, el concepto de iluminación, entendamos que está estrechamente vinculado con el nuevo nacimiento. Y por lo tanto, entendemos que, como está estrechamente relacionado, es la capacidad de entendimiento. Esto lo estoy argumentando ahora, no es algo que yo haya leído, es la capacidad de entendimiento, pero también la capacidad de aplicación en mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La capacidad, ¿cierto?, de yo someterme a la escritura.
de hacer y vivir la voluntad del Señor. Pero es un muy buen punto lo que tú dices, Andrés, porque mencionas, por ejemplo, a Judas, mencionas a Demas, que son ejemplos muy categóricos en la Escritura, que dieron cuenta de una aparente conversión, ¿sí? Pero esa, sin lugar a dudas, fue solo una aparente conversión y no vino a significar un nuevo nacimiento, ¿sí? Por lo que decíamos antes, porque el nuevo nacimiento necesariamente nos lleva a gloria. Cuando vamos, por ejemplo, a textos como Romanos, ¿cierto? Dice que nosotros hemos sido justificados y lo lleva desde la justificación hasta la glorificación. No hay pérdida. Los que son justificados necesariamente serán glorificados. Entonces, eso es lo interesante, ¿cierto?, de estudiar teología. Que, por ejemplo, hablamos de iluminación, pero se hace necesario vincularlo a otros conceptos teológicos, a otras ideas que la Biblia nos dice muy claramente. No son cosas aisladas, ¿cierto? Necesitan ser entendidas en un contexto mayor. No sé si logro explicar bien mi idea, ¿sí? ¿Queda claro, Chino? Sí, pastor, sí, sí, estoy claro. Porque eso también es importante que entendamos eso. A veces y eso, bueno, eso iba a decir yo también. Nosotros también podemos conocer gente que aparentemente es cristiana, pero cuando una persona que aparentemente es cristiana abandona de manera final la fe, da cuenta de eso, de que solamente era aparentemente cristiano. Estoy hablando de un abandono final. Alguien puede alejarse de la fe y volver, ¿cierto? Me parece que Sproul dice que podemos tener serias caídas. De eso no estamos libres. Pero esas serias caídas, ¿cierto? Vamos a ser disciplinadas por Dios y posteriormente Él va a volvernos al redil, por así decir. Así que eso también es bueno aclararlo y saberlo. Pero muy buena pregunta. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, pastor, por aquí. Álvaro. Esta es una pregunta bien profunda, pero la aprovecho que hablamos de la iluminación, ¿no? Porque es un tema que sería buenísimo abordar, ¿no? Y con respecto a la iluminación, quisiera tocar este punto, ¿no? Justamente lo que dice Hebreos 6 del 4 al 6, hablando de la iluminación, y bueno, cito el texto para hacer la pregunta. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bueno, obviamente el texto continúa hablando acerca de esto, ¿no? De estas personas que cayeron y que probaron del don de Dios y hasta fueron iluminados, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto no, obviamente podemos ser partícipes de las cosas celestiales y no nacer de nuevo? Porque ahí claramente el texto da a entender pues que hay personas que pueden acercarse hasta cierto punto a la revelación de Dios, incluso participar de la comunión de la iglesia sin nacer de nuevo. Entonces, es un punto que llama la atención y que a veces trae dudas. De hecho, usan mucho esto para afirmar que la salvación se pierde, ¿no? Y quisiera enfocar mi pregunta allí, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona incrédula puede ser iluminada? O si se puede usar el término iluminado para una persona no creyente, entendiendo lo que dice este pasaje, ¿no? Bueno, este es un texto muy interesante. Me parece incluso, si mal no recuerdo, en alguna oportunidad también hablamos de este texto en clases en años pasados, ¿cierto? Sí. Y también este es un texto que de ningún modo contradice lo que estamos diciendo, sino que lo confirma. Claro. En el sentido de que cuando vemos nosotros las características que comparten estas personas, ¿cierto? Dice, por ejemplo, fueron iluminados
Ahora, cuando hablamos del concepto de iluminación, quiero que lo entendamos como yo lo anticipé antes, como lo que yo dije antes. Ahora aquí no está estrictamente hablando de esa iluminación, ¿ok? Está hablando de personas que participan de la iglesia, que comparten de la iglesia, pero que sin embargo no han experimentado el nuevo nacimiento. Y son personas que finalmente, según el autor de Hebreos, rechazan, ¿cierto? Terminan alejados de la fe, a pesar de ser partícipes de toda la bendición que implica participar del cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos los ejemplos que habíamos dado antes, de Demas, ¿cierto? Del mismo Judas, también un buen ejemplo, que pueden participar, ¿cierto? Pueden incluso, esto es interesante, pueden tener mejoras parciales en su estilo de vida. Podemos tener personas que vienen, ¿cierto?, a la iglesia, que no necesariamente se han convertido, y sus vidas mejoran ostensiblemente, producto, ¿cierto?, de estar en la comunidad de la iglesia de Cristo, y producto de estar recibiendo, también podemos decirlo, enseñanzas que en ningún otro lado van a recibir, ¿sí? Y hay una obediencia, podríamos decir, entiéndase bien el término, de tipo más legalista, ¿cierto?, que espiritual. Surge de las ganas de querer obedecer, pero no desde un corazón renovado. Y este texto es muy interesante porque, tal como decía Álvaro, suele ser un texto que se utiliza en argumentación de que hay gente que está en la iglesia, pero que podría finalmente perderse, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos el texto completo, el autor de Hebreos da una buena analogía aquí, ¿cierto? Dice en el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, noten lo que había dicho recién, que leyó Álvaro, y lo que estoy leyendo yo ahora, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ese es un tipo de tierra, ¿sí? Esa es la tierra que representan los genuinos hijos del Señor. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Pero, ¿qué recibieron ambas tierras? La misma lluvia. La misma lluvia. ¿Se dan cuenta? La misma lluvia. Abrojos y reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En el retrato bíblico del fuego, en general en la Biblia, se asocia a condenación, ¿sí? Y aquí viene la diferencia que hace el mismo autor de Hebreos y que nos ayuda a entender el contexto. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Dónde nosotros debiésemos estar como creyentes? No desde el 4 al 8, ¿cierto? Podríamos decir, sino en cuanto a esta diferencia de genuinos creyentes. Pero en cuanto a vosotros, dice el autor, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La Biblia es clara en este tipo de advertencias, y son advertencias también para nosotros, hermanos. El mismo apóstol Pablo dice, pruébense a sí mismos si están en la fe. Y es una advertencia que está en la palabra del Señor y que nosotros mismos debemos, a veces leemos este tipo de textos y pensamos en otros, pero en verdad también tenemos que pedirle al Señor que nos redarguya a nosotros mismos. Así que ese es un texto digno de una clase como tal, así como otros que podrían representar cuestionamientos. Pero pienso que cuando ahí dice iluminados, no se refiere al término de iluminación que nosotros ya hemos definido, ¿cierto? El concepto de iluminación es más bien una implicación teológica. ¿Entienden eso, cierto? Como la Trinidad. La Trinidad también es una implicación teológica. El bautismo es algo explícito, está ahí, el Señor dijo hay que bautizar, una enseñanza explícita de la Escritura. Pero la Trinidad, la iluminación, son más bien conceptos que están implícitos en varios textos que nos enseñan eso. Así que muy buena igual tu pregunta, Álvaro. Pastor, para agregar, ¿no? Bueno, agregar no, sino lanzar otra preguntita rápida. Esto que habla en Hebreos hace referencia directamente al pecado imperdonable que se habla en otros pasajes de la palabra, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se refiere directamente a eso, ¿no? A esa reprobación.
Mira, yo pienso que está como en muchos segmentos de la escritura, está definiendo dos veredas opuestas. La vereda de los salvados genuinamente y de los reprobados. Ahora, tal como tú mencionas, hay ciertas características en los reprobados, ¿sí? Y esa característica, ¿cierto?, dice relación con la blasfemia del Espíritu Santo. Y ahí, otra vez, para entender el asunto de la blasfemia del Espíritu Santo, tenemos que recurrir al versículo en el cual se dice eso, porque hoy día mucha gente simplifica el tema, ¿cierto? Pero cuando vamos a ese pasaje, recordamos que el Señor estaba haciendo milagros, ¿se acuerdan? Estaba haciendo, eran obras manifiestas de la deidad y del poder del Señor. Y en ese contexto el Señor empieza a ser entonces puesto en duda. Y esa puesta en duda fue creciendo, 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 hasta que se llegó al límite de decir que lo que él estaba siendo hecho por la obra de Belcebú. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es realmente la blasfemia del Espíritu Santo, atribuir a la obra de Dios, ¿cierto? Atribuírsela a Satanás. Por eso es que es tan grave. Y ahí surge otra pregunta. ¿Quién va a ser capaz de atribuir una obra que está haciendo Dios de forma fehaciente y clara a Satanás, sino un reprobado? ¿Se dan cuenta? No es que, por ejemplo, yo de pronto vea algo así y yo lo cuestione y diga, no, eso no es del Espíritu Santo, ¿sí? Porque muchas veces se facilita y se intimida a las personas con este versículo. Pero ahí otra vez, ustedes se dan cuenta que todas las dudas las podemos resolver en el contexto, ¿sí? En el contexto. No es que, por ejemplo, una persona, un genuino cristiano, diga algo equivocado, por ejemplo, respecto a la obra del Espíritu Santo, perdiste tu salvación. ¿Se dan cuenta? No, ven, obviamente el pasaje podemos vincularlo con el asunto de la blasfemia del Espíritu Santo, se puede vincular. Así como también Juan habla del pecado imperdonable que tú mencionaste antes, ¿cierto? Pero son obviamente temas que en general, hermanos, en general, yo diría que un 90% al menos de estas cosas controversiales se resuelven en el contexto de la Escritura. A veces, obviamente, tenemos que repasar, tenemos que ver el texto con tranquilidad, ver todo el contexto, pero otra vez repito y solo para subrayar la idea, el que blasfemia contra el Espíritu Santo es una persona que claramente es reprobado, ¿cierto? No ha sido nacido de nuevo. O sea, a veces hay gente atemorizada pensando que juzgó algo y dijo, y ya perdí mi salvación. Eso es inadecuado, eso es un modo de intimidación de los falsos maestros, que también nosotros debemos discernir, porque también la palabra del Señor nos llama a orden, ¿cierto? A orden. Entonces, de repente existe este asunto, ¿cierto?, de espiritualizar muchas cosas que en verdad no lo son. Tienen que ver más con sentimientos que con obra del Espíritu Santo. Y cuando lo juzgamos a la luz de la palabra, ciertamente no estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Por el contrario, estamos juzgando según la norma de Dios. Y recordemos que es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra del Señor. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿cierto? En el capítulo 14, Dios es un Dios de orden y no de confusión. También en el contexto del Espíritu Santo y de los dones espirituales. ¿Se dan cuenta? Bien, ¿cómo está? ¿Estamos muy profundos en las preguntas, hermano? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Es culpa de Álvaro. Sí, lo admito. Me gusta irme para lo profundo. Sí, antes de eso dijo, creo que esto va a arder un poquito. Me voy a ir profundo. No, está bien. Yo trato de simplificarlo lo más posible porque son preguntas que los estudiosos de la Biblia a veces hacen capítulos completos para responderlas. Yo solo doy los puntos principales. Es lo importante, el Evangelio en realidad es bastante simple.
Sí, Con a el que están veces, abiertos de corazón. sí, a veces, a veces tenemos también, cuando estudiamos la Biblia, ese riesgo, ¿cierto?, de pasar al intelectualismo. Y de eso también tenemos que tener mucho cuidado de pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Bueno, José Luis. pastor, sí, siguiendo esa misma línea del tema de la iluminación y la duda esa que se estaba planteando ahora, yo tengo aquí, bueno, otro versículo, que es Mateo 7:20, o sea, del 21 al 23. Creo que me acuerdo de eso. Entonces, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces la pregunta es, obviamente, estas personas están afirmando, o hasta ellos mismos creían, de que lo que estaban haciendo en el nombre de Dios era así, o sea, echaban fuera demonios, hacían milagros. Obviamente se podía decir que estas personas creían que tenían una cierta iluminación y que lo que hacían lo hacían en el nombre del Señor. Entonces, como que pasó de cierta forma los dones del Espíritu, según lo que se puede plantear acá. Obviamente, ¿cómo podríamos resolver eso a la hora de bordear ese tema? A ver si te entendí. Tú dices que por el versículo 22, ¿cierto? Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cómo nosotros pudiésemos filtrar eso? Claro. O sea, yo puedo entender, o sea, de forma, obviamente, que hay ciertos dones que uno los tiene que filtrar o ciertas manifestaciones a través de la misma palabra. Pero, o sea, las cosas que estas personas afirman que lo hacían en el nombre del Señor. O sea, ellos lo creían según lo que se ve ahí. Bueno, mira, resolviéndolo otra vez en el contexto, ¿cierto? El 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí tenemos de nuevo, estamos en dos veredas, ¿cierto? Y ahí vemos eso, porque este versículo es un versículo muy potente y triste, porque noten el argumento de aquellos que dicen, cuando la Biblia ocupa la palabra Señor, Señor, es un concepto de intimidad del que está emitiendo, ¿sí? Entonces, aún estas personas pensaban de sí mismas que tenían cercanía con el Señor, pero noten lo que estas personas argumentan. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son asuntos de mucho poder, por así decirlo, ¿sí? De mucho poder. Pero yo uniría esa idea a lo que el Señor dice en el 21, y que también se relaciona en este caso con los aprobados. El aprobado, ¿cierto? El genuino creyente va a hacer la voluntad del Señor. No solo va a tener una manifestación de dones, como podría verse en el 22, sino que va a tener una vida que sostenga, ¿cierto?, su fe, una vida que es coherente y consistente con la palabra del Señor. Y lo más triste viene en el versículo 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De nuevo una advertencia muy, muy potente cuando basamos nuestra vida en asuntos, ¿cierto?, que son más bien manifestaciones de tipo espirituales, como vemos acá, pero que no tiene la consistencia de una vida en obediencia al Señor, ¿sí? Creo que podemos resolver mucho mejor este asunto de los dones también a la luz de primera los Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Ese es una especie de sándwich, ¿sí?, donde el apóstol Pablo trata esto porque justamente los corintios tenían este problema. De hecho, cuando parten primera de Corintios, el apóstol Pablo les dice, ustedes, ¿cierto?, que no carecen de ningún don. Les dice, reconoce esa realidad de los dones, ¿cierto? Y cuando ustedes se fijan en este sándwich, ¿qué es lo que está en el medio del sándwich? Capítulo 13. El amor. El amor. El amor. El amor.
también lo lleva a un asunto, ¿cierto?, de sometimiento los unos a los otros, de práctica, de que tenemos que darnos y dar. Y en el contraste, ¿cierto?, o en lo que envuelve este sándwich, el asunto primero de cómo debe ser el don y luego, ¿cierto?, en la práctica. No confusión, no desorden. Si van a profetizar, háganlo de a uno, ¿cierto?, y en orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son asuntos, ¿cierto?, que necesariamente nosotros debemos ir aprendiendo a discernir a la luz de la Escritura. Si les soy honesto, yo a veces veo cosas por internet y basta con verlas y escucharlas un momento donde supuestamente hay mucha euforia y manifestación espiritual, pero basta con ver un momento ese tipo de manifestaciones, de ver lo que hacen y ver lo que dicen, para saber que están en directa contradicción con lo que el Espíritu Santo ya dijo. ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo ya ha dicho algo. Y cuando en la iglesia, cuando en la reunión, ¿cierto?, en el culto, hay cosas que contradicen esa verdad dicha por el Espíritu Santo, yo no voy a tener dudas en hacer un juicio, ¿sí? Un juicio. Pero no es un juicio según mis preferencias personales. Es un juicio basado en lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y aquí el texto de nuevo lo demuestra, ¿cierto? Porque podemos profetizar, podemos decir que echamos fuera demonios, podemos hacer milagros, ¿cierto? Esos pueden ser unos argumentos muy convincentes. Pero aún, y a pesar de todo eso, el Señor dice aquí en el texto, nunca os conocí. A mí me gusta llevar muchos textos bíblicos a mi vida para entenderlo mejor, o sea, ponerme como ejemplo. Por ejemplo, porque como usted dice, si lo llevo a mi vida, por decir un ejemplo, de nada sirve que yo suba estados con versículos bíblicos y vaya a la iglesia los domingos si no obedezco al Señor en lo que el Señor quiere que yo haga. De nada sirve, no sé, que Álvaro empiece a pastorear una iglesia si no es lo que el Señor quiere que haga. El Señor le va a decir qué estás haciendo. Tú no estás obedeciendo, no te conozco. Absolutamente. Tú quieres hablar en mi nombre, pero yo no te mandé a hacer eso. Entonces creo que yo lo interpreto así, creo que podría entenderse así, como de nada sirve hacer cosas en el nombre del Señor si no es algo que Él te ha mandado a hacer. Absolutamente, absolutamente. En una aplicación más personal, ¿cierto? Para cada uno de nosotros, si Dios no nos llama a hacer algo, vamos a estar ¿cierto? No, perdiéndonos a nosotros mismos en tiempo, en disposición, en energía, en algo que Dios nunca nos ha llamado a hacer. Pastor, no, adelante. No, es que quería preguntar, ¿no? ¿Cómo conciliamos lo que acabamos de conversar, lo que leyó José, con... es que me vino a la mente este versículo, ¿no? Y quería lanzarlo. ¿Cómo podemos conciliar las palabras de nuestro Señor acerca de yo nunca os conocí, a estos que decían que hacen milagros en mi nombre, con lo que dice en Marcos 9, 38 al 41, en donde Juan, y bueno, lo cito para que todos lo leamos, dice, Juan les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, yo normalmente me pongo en los zapatos del que me va a refutar, y si una persona me dice, ok, pero mira lo que dice el Señor Jesús aquí en Marcos, ¿cómo vas a juzgar a alguien que está haciendo las cosas en mi nombre? Porque vamos en la misma línea, por así decirlo. Eso es lo que mi rival hipotético asumo que me diría, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conciliar esos dos textos, ¿no? Para saber que una persona está
a pesar de que esté obrando y esté haciendo milagros y prodigios en nombre de Cristo, no tengo una relación verdadera con Cristo y sea cizaña. Bueno, primero tratar de responder un poquito más amplio eso. En nuestro entendimiento de la Escritura, nuestra teología siempre debe ser amplia, en el sentido de que debe basarse en la realidad escrita, en toda la Escritura. ¿Ok? Eso como primer término. Y aquí hay una realidad de contexto interesante, ¿cierto? Que es justamente el contexto en el cual el Señor Jesucristo estaba en la tierra. ¿Sí? Estaba en la tierra. Y de hecho hay otro texto que dice justamente lo contrario. No sé si alguien lo tiene por ahí, ¿cierto? Donde el Señor dice que el que no está conmigo desparrama. También parece cierto un grado de contradicción de términos. Pero eso es lo primero que yo quiero decir, que debemos entender la Escritura, ¿cierto?, como un todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la oración, también sucede lo mismo. Gente que dice que podemos pedir y el Señor nos va a dar, va a responder. Ahora, ¿pero qué dice toda la Biblia respecto de la oración? ¿Cierto? ¿Y en qué contexto está dicho eso? Lo primero que se me viene a la mente es eso. Estamos en una situación, ¿cierto?, en el versículo 38 al 41, donde había una fuerte manifestación de milagros por parte del Señor Jesucristo. Y bíblicamente, hermanos, cuando tú ves el asunto de los milagros y los prodigios, te vas a dar cuenta que los milagros y los prodigios no están en toda la Biblia. Están en ciertos periodos de la Escritura, muy puntuales. Y los prodigios y milagros tenían que ver con la acreditación del emisor. En el caso del Señor Jesucristo, estaban validando que Él era el Mesías. En el caso de los que vienen después, los apóstoles, estaban validando su mensaje. Ahora bien, una vez que el mensaje del Nuevo Testamento está listo, la validación de prodigios y milagros para el mensajero se hace innecesaria. ¿Sí? Recuerdo muy bien que esto lo enseña el pastor MacArthur. Si hoy en día nosotros venimos y recibimos, ¿cierto?, en Chile a predicadores, ¿cierto?, que vienen a predicar, valga la redundancia, yo no necesito saber si ellos hacen milagros o no, ¿cierto? Yo necesito, con la Biblia abierta, escuchar y saber qué ellos están enseñando, ¿sí? Por lo tanto, yo no digo que Dios hoy día no haga milagros. Yo creo que Dios es Dios y seguirá siendo siempre Dios, pero en la credencial milagrosa que habla en este contexto de la Escritura y en el contexto apostólico, es algo particular. Y es algo particular, esto no sé si lo hemos visto hasta este punto en las clases, pero es particular en el sentido de que el milagro era la credencial de aquel que estaba trayendo la palabra de Dios. ¿Sí? Porque en ese contexto no se tenía toda la palabra de Dios. En el caso del Señor Jesucristo, era la calificación como el Mesías. De hecho, hay milagros, ¿cierto?, que se hablan de milagros mesiánicos, como, por ejemplo, dar vista a un ciego. Entonces, cuando los judíos de la época vieron que Jesús que había dado vista a un ciego, eso era, en su contexto, a todos debiesen haber entendido, los fariseos, todos, que estaban frente al Mesías. Pero a pesar de eso, ¿cierto?, rechazaron. En el caso de los apóstoles, estaba siendo reunido, ¿cierto? Ellos empezaron a escribir, eso sí lo hablamos en clase, ¿cierto? Son los autores bíblicos, empezaron a escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, mejor dicho, y también vemos, tal como lo dice el mismo apóstol Pablo, credenciales, ¿cierto?, que hablan de esa autoridad, porque cuando ellos iban, sin tener el Nuevo Testamento en la mano, ellos iban a distintas ciudades a predicar. Y bueno, pero ¿cómo nosotros sabemos que vienes de Dios? Esa es la credencial, el milagro. Y ese era el ejemplo de MacArthur, ahora lo recordé bien. Hoy día no necesitamos eso, ¿cierto? Porque tenemos la palabra del Señor. Y bueno, y en ese contexto uno ve lamentablemente que hoy día hay muchos abusos, ¿cierto?
Pero ahí ves, para resolver este texto que cita Álvaro, necesitamos ir a otras ramas de la teología, ¿se dan cuenta? A otras cosas que nos permitan entender bien ese texto y no irnos de cabeza al texto y atomizarlo, por así decirlo. Sino que entendernos en el contexto incluso de la historia de la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta? Y de lo que implica el milagro. ¿Ok? Otra vez repito, no es que yo diga que Dios no hace milagros, Dios es Dios, y Él puede hacer milagros, pero la credencial apostólica de milagros es algo particular que estaba respaldando, en este caso, primero a Jesús como el Mesías, y posteriormente a los apóstoles como enviados autorizados de Él. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés va con los egipcios? Una manifestación portentosa y suficiente, ¿cierto? Grandiosa, de muchos milagros, que estaban en el fondo también haciendo las veces de credencial de que Moisés era el enviado por Dios. Se ven entonces, se ve esa misma credencial, digamos, por decirlo así. Y la historia de los milagros en la Biblia, como les dije, no es en toda la Escritura. Vemos el caso de Moisés, después Elías y Eliseo, ¿cierto? Pero a veces queremos hacer de algo como los milagros, algo que necesariamente la iglesia debe tener. Y la verdad que no es así, bíblicamente no es así. ¿Alguien que no sea Álvaro y Joseli que quieran preguntar? No, igual pueden preguntar, chiquillos, o incluso no solo preguntar. Si ustedes, por ejemplo, o alguno de los otros, si ustedes se acuerdan de algo que hemos dicho antes o que usted leyó en un libro, por favor. Es culpa de Sergio, él hizo la primera pregunta y les dio cuerda. Sí, es culpa todo del chino. No, pero eso les digo, si alguien tiene algún aporte de algo que sabe, que ha estudiado, pero que sea cortito, puede hacerlo, no hay problema con eso. La idea no es que yo soy el mero acá y que me la sé toda, no. Somos la iglesia del Señor y nos edificamos mutuamente. Bueno, con respecto a los milagros, hay algo que escuché del pastor Sugel que me dio mucha risa, porque le estaban preguntando acerca del cesacionismo y todo esto, y del continuismo, y él dice, yo soy cesacionista, pero yo entiendo que Dios no. Sí. Y Él es totalmente soberano y capaz de hacer milagros donde yo creo que no van a ocurrir. Sí, absolutamente. Y eso me impactó porque es totalmente cierto. La soberanía de Dios está por encima de nuestra teología incluso. Amén. Sí, ese yo también de hecho, bueno, yo se lo escuché acá en una conferencia que hizo acá en Chile el pastor Sugel. Y ahí tenemos gente muy respetable. Bueno, no sé si todos manejan el término. Cesacionista habla de que ya no hay milagros, ¿cierto? No hay milagros del modo que vemos en la Biblia, ¿cierto? Pero incluso un cesacionista como el pastor Sugel reconoce que Dios sigue haciendo milagros, ¿sí? Pero no a la manera de credencial, ¿sí? Y tenemos otros pastores muy respetados, mi profesor Miguel Núñez, él es semicontinuista. Continuismo dice que no hay, se me fue la palabra, que esto siguió, que la iglesia desde Hechos ha habido siempre milagros a través de toda la historia. Pero ahí entramos en ciertos problemas porque claramente una vez que muere Juan, el último apóstol, vemos los padres de la iglesia y si bien vemos algunos relatos de cosas milagrosas, ya no se ve en la misma frecuencia. ¿Qué decir de la Edad Media, hermano? La Media y de en adelante los reformadores tampoco. Entonces no podemos, sería querer imprimir algo a la historia del cristianismo que no ha estado en los 2000 años de historia que llevamos. Ahora, hermanos, seguimos siendo tú y yo, es un milagro del Señor. Él nos rescató de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y a través de su Espíritu Él nos dio vida a través del Evangelio. Entonces sí hay milagros, sí hay un milagro espiritual portentoso que sigue sucediendo y que de cierto modo Dios nos hace partícipes para que nosotros también proclamemos la verdad del Evangelio y Dios siga llamando a muertos espirituales a vida.
Amén. Ahí debiese sí estar todo nuestro énfasis de cualquier cristiano, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, en predicar el Evangelio. ¿Chino? ¿Iba a decir algo, no? Adelante, no, iba a agregar lo que después agregó, po, que los tiempos de Cristo fueron tiempos de milagro, que no estaba el canon bíblico cerrado. Ahora tenemos el canon y la certificación de un verdadero creyente ya no son los milagros o lo que hayan hecho estos hombres que decían haber hecho en el nombre del Señor, sino que podríamos decir que el fruto del Espíritu. Entonces eso era lo que iba a agregar, lo que después agregó, entonces por eso no... Me quería refutar. Claro. Igual tengo otra pregunta, pero no sé si hacerla porque a lo mejor otro hermano quiere hacer otra pregunta. Hermano, a ver, repasemos. ¿Alguien tiene los apuntes ahí? ¿Cuáles son las 4 clases que hemos visto? A lo mejor falta un poquito de eso. ¿Primera clase? Primera clase, introducción a la teología. Ah, ya. Ahí vimos términos, ¿cierto? Vimos conceptos, más que nada. De hecho, a ver, yo tengo mi cuaderno por acá. Un segundo. Ya. Bueno, hay conceptos que vale la pena saber. No sé si alguien tiene respecto de esas definiciones que se dieron, ¿cierto? Algo que le puede haber quedado duda. En realidad eso son definiciones, entonces no despiertan mayor duda. Conceptos importantes de esa clase, la revelación especial o específica. Eso es muy importante, hermano, ¿sí? La revelación general. Conocer respecto de la revelación general sus características y limitaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de revelación general, ¿a qué nos referimos? La creación en general. Sí. Exactamente. Pastor, con respecto a la revelación general, porque por mucho tiempo yo escuché que el Señor no iba a venir hasta que todo el mundo sea predicado, o sea, toda la gente va a escuchar el Evangelio. Entonces, Dios va a usar, porque el concepto decía que esta revelación general hace al hombre responsable, ¿cierto? Claro. Y entonces, esta revelación general va a ser la que Dios va a usar para hacer al hombre responsable ante él mismo. No necesariamente va a tener que escuchar el Evangelio. Si Cristo viene ahora mismo, mucha gente no ha escuchado el Evangelio y ese va a ser el argumento, digamos, de Dios para condenarlo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo daba en las clases del hombre de la jungla? El hombre de la jungla. Sí, hablaba un poco de que esa revelación general estaba dada a través de la naturaleza y hablaba un poco también que estaba disponible para todo el mundo, pero que no era suficiente argumento para conocer a Dios. Exactamente. Y bueno, ahí vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, ¿cierto? Y vemos con claridad, ¿cierto?, de que, tal como decía el chino, la revelación general es argumento suficiente para que el hombre sea condenado, ¿sí? Para que sea condenado. Y si el hombre se va a salvar, requiere oír el Evangelio. Claro. ¿Sí? A veces nos cuesta ver eso, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho ese ejemplo que daba el pastor Núñez en clases del hombre de la jungla, ¿cierto? El hombre de la jungla ve toda la creación, dice, esto lo hizo el dios Sol con la diosa Luna, o qué sé yo, por decir algo. Ahí él está negando, ¿cierto?, al Dios creador, por lo tanto se está condenando. Ese es argumento suficiente. Y luego, si ese hombre de la jungla reconoce al Dios creador, por cierto, Dios va a ver los medios, si ese hombre de la jungla va a ser salvo, de que se le predique el Evangelio, ¿cierto? De que el Evangelio llegue hasta esos lares. Eso es muy relevante también entenderlo. Y bueno, tal como decía el chino respecto de la difusión del Evangelio, no es que todas las personas en todo el mundo lleguen a oír el Evangelio, sino que en todas las naciones, que no es lo mismo. ¿Sí? En todas las naciones debe ser oído el Evangelio. Así que eso
por un lado, ¿cierto? Los textos nosotros los dimos, ¿cierto? Pero solo para enfatizar la idea. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les manifiesta, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, y miren acá, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está, ¿cierto? No tienen excusa, no tienen excusa. Y si sumamos soteriológicamente, ¿entienden el término soteriológicamente, cierto? Hablamos de soteriología cuando hablamos de salvación. Amén. Este no es el único problema que tiene el hombre. El hombre tiene un problema tal vez más serio que este, que está muerto en sus delitos y pecados. Y tal vez esa es la raíz del asunto. ¿Sí? Pues el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y por eso hace una interpretación errónea de lo que él puede ver en lo creado. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien más? Bueno, eso fue... después yo empecé, hermanos, a hacer un compendio de las clases. Ya hablamos de iluminación. ¿De qué más hablamos, cierto? De la confiabilidad de la escritura. Eso también es muy interesante saberlo, ¿cierto? Todas las particularidades que tiene. Hablamos de inerrancia. ¿Les quedó claro el concepto de inerrancia? Pastor, justamente estaba esperando que tocara el tema, porque a mí me llama la atención algo. Sí, ya José sabe de lo que voy. Justamente lo hablaba con él hace unos días. A mí me llama la atención algo, es que yo veo muchos hermanos en la fe, ¿no? En redes sociales y demás, golpear mucho la inerrancia. No por el hecho de que ellos no crean que la palabra de Dios es inspirada por Dios, sino por el hecho de lo que se declaró en este concilio de Chicago, creo que en 1970 y algo, sobre la inerrancia, en donde decían que la Biblia era, o ese concepto, ¿no?, que todos hemos manejado, ¿no?, que la Biblia no tiene errores en sus escritos originales. Y he escuchado a personas decir, ok, pero ¿dónde están los escritos originales para saber si eso es verdad? O ¿cómo sabemos nosotros que ese 99% entre las copias viene de esos escritos originales y si nadie los tiene? Entonces atacan la inerrancia desde ese punto de vista, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención cómo podemos estar nosotros defender, porque a mí esos conceptos a mí me parecen absurdos. Decir que los textos originales no son válidos para ponerlos como inerrantes porque no los tenemos actualmente. Entonces, ¿qué argumento podría compartirnos con respecto a eso? Bueno, yo traté de explicarlo un poco en clase. La Biblia tiene la particularidad de tener más de 5.000 manuscritos muy cercanos a la fecha en los cuales fueron escritos. Esto creo que no lo dije, pero por ejemplo, las obras griegas clásicas, la copia más reciente de una obra griega clásica, no tengo la cifra exacta aquí, hermanos, pero por suponer son algo así como 500 años, o pongámosle menos, pongámosle 400, 300 años desde que la obra fue escrita hasta que tienes la primera copia de algo de Homero, por decirlo así. Y tienes 5 copias. Nadie dice, no, pero eso no lo escribió Homero, no es la obra griega clásica o qué sé yo. Nadie argumenta eso. Ahora, en el caso de la escritura, tenemos copias tempranas, manuscritos tempranos, muy tempranos, desde los años 70, inclusive los últimos descubrimientos se han hecho, y que fueron escritos, ¿cierto?, en un periodo de tiempo relativamente corto, entre que fueron escritos y comenzaron a ser replicados, no pasó mucho tiempo. De hecho, la Iglesia reconoce los primeros textos ya formalmente, como yo también lo expliqué en clases, en el 396, ¿puede ser?
el concilio, tampoco me lo sé de memoria, pero el 390 y algo, donde se reconoce, ¿cierto? Se reconoce literalmente, ¿cierto?, el canon bíblico. Y otra cosa, no sé tampoco si la dije en las clases, esto es más técnico, ¿cierto? Cuando yo tengo 5.000 manuscritos y yo comparo esos manuscritos, llego a una certeza por sobre el 90%, creo que los estudiosos dicen un 99%, porque las diferencias son en asuntos mínimos, y esos asuntos mínimos ni siquiera son capaces de cambiar el valor de lo que se está diciendo, ¿sí? Y de hecho, cada vez que se hacen nuevos descubrimientos de manuscritos, se suma el argumento, podemos seguir sumando manuscritos, y las diferencias que entre ellos existen no son diferencias que van a cambiarme el sentido de lo que la Biblia dice, ¿sí? Son asuntos menores, son asuntos que no dañan la consistencia de la fe bíblica, ¿ok? Pero como te decía antes, Álvaro, y yo también creo que lo mencioné, porque también tenemos que tener un espíritu en este sentido, tal como dice Pedro, ¿cierto? Tenemos que presentar con reverencia y mansedumbre la defensa de nuestra fe, y algo que dicen los hermanos déjame ver si lo tengo acá. Bueno, si no lo digo según lo que me acuerdo, pero en el Concilio de Chicago ellos llegaron a la conclusión, o uno de los artículos finales, es que un hermano genuino en la fe puede no creer en la inerrancia y su salvación no va a estar en juego, ¿ok? Pero ellos también de paso establecen que no creer en la inerrancia puede tener serias consecuencias para su vida como creyente. Y en ese sentido yo comparto absolutamente ese dicho, ¿cierto? Hablábamos esto ayer en la radio, hablando del internet y todo eso, pero cómo somos capaces nosotros de abrazar nuestras ideas y de muchas veces, incluso con evidencias claras de lo contrario, las seguimos abrazando. ¿Por qué? Porque aún hay remanente de pecado en nosotros, hay orgullo, hay soberbia, y aunque muchas veces nos presenten todo el argumento, aunque nos pongan los 5.000 manuscritos y sepamos el griego para diferenciar eso y para ver que no hay diferencias que sean significativas en el significado del texto bíblico, voy a seguir abrazando mi postura y voy a seguir buscando argumentos para afirmar mi postura, por una cuestión básicamente de orgullo y de soberbia intelectual. Un sello, hablando de nosotros como iglesia, un sello, hermanos, que debiese caracterizarnos a nosotros como iglesia, es que tenemos que entender de que primero somos todos nosotros falibles, ¿sí? Tu pastor, yo soy falible, yo no soy dueño de la verdad absoluta. Nosotros como iglesia tampoco en su conjunto, ¿cierto? De hecho, yo lo decía hace unos domingos atrás, de cierto modo estamos recomenzando en la iglesia, ¿cierto? Y tenemos, por lo tanto, que ser siempre humildes, ¿cierto? Obviamente hay convicciones, y eso es lo que también busca el estudio bíblico, hay convicciones que no son negociables, ¿cierto? Que no son negociables. Pienso que el asunto de la inerrancia nos da una base sólida para venir a la Escritura y someternos a ella. Y que no sea al revés, que la Escritura termine sometiéndose a nuestras ideas, ¿cierto? Y me parece que uno de los pastores que también estuvo con nosotros cuando hablamos de inerrancia, lo simplificó mucho. Él dijo, es que como un Dios perfecto va a hacer que algo imperfecto salga de él. Y dije, pero yo toda la tarde, 2 días estudiando de inerrancia para poder hablar acá un poco mejor en la radio, y él lo reduce así. ¿Cómo un Dios perfecto va a ser capaz de generar algo imperfecto? Y eso es una verdad sencilla, fácil de entender, que es así, hermano, es así, es tal cual.
Y vas a encontrar, probablemente, si tú si tú buscas, vas a encontrar argumentos de los dos bandos bastante razonables. Pero otra vez, me gusta lo que dice el pastor, no me acuerdo el nombre en este momento, de la IBCJ que estuvo con nosotros en el programa. Un Dios perfecto no puede producir un texto con errores, básicamente. Sí, viendo ese tema, bueno, que está hablando con el Álvaro el otro día de eso. Y yo creo que sí, todo dependería obviamente, del carácter de Dios. Porque obviamente hay hermanos que argumentan eso, son como Tomás, o sea, yo necesito ver el manuscrito original para yo decir que es inerrante. Pero sí, obviamente nosotros, como argumento para ese tipo de casos, nosotros no ponemos de frente el carácter de Dios. Claro. Y obviamente si yo voy a creer en algo, voy a creer en eso, o sea, en la fidelidad de Dios y en su carácter de no va a entregar algo imperfecto. Yo prefiero, o sea, no ver el documento y confiar en el carácter de Dios, de que lo que él hace lo va a hacer perfecto, no lo va a hacer a medio, no nos va a dejar un documento que pueda tener errores. Entonces, claro, debe ser consistente. Sí, de hecho, estudiando los atributos de Dios, vemos la naturaleza de la palabra de Dios, ¿no? Dios es infalible, inmutable, ¿no? Y por lo tanto, su palabra, la cual es exhalada de él, tiene que ser infalible e inmutable y perfecta, ¿no? Y nos disciplina y es amor. Y sí, entonces yo creo que pasa por ahí y es verdad. Algo que viene de Dios tiene que poseer los atributos, las perfecciones de Dios implícitas en eso mismo, hablando de la palabra, de caso. Bien, los demás hermanos que han estado callados. Eduardo, yo. Algo? Eduardo, yo. Y hermana Varela. Bueno, sabemos que nosotros venimos de iglesias metodistas pentecostales, por lo tanto nos costó mucho salir de una u otra manera de una enseñanza a otra, porque en metodistas pentecostales probablemente fuimos ahí donde crecimos, pero también hemos ido aprendiendo a través de la palabra. Entonces, escuchando yo un poco y también estudiando, hasta dónde uno como cristiano, tengo esa sensación de que estar queriendo saber más aún, ¿cuánto nos puede perjudicar como cristianos? ¿Te acuerdas que escuchábamos que la palabra mata, por ejemplo? Cosas así, y de repente tú veías que un hermano simplemente desaparecía. Entonces de repente a mí me da un poco recelo. Yo hemos estado estudiando con Oscar, hemos ido aprendiendo a través de estos años que hemos estado, pero creo que mi problema es cómo poder llegar a las personas con todo este conocimiento que uno ha adquirido ahora y de una otra manera cuando tú quieres aprender mucho más, a mí me parece que me empiezo de una otra manera a confundir, ¿cierto? Entonces yo estoy tan cierta y segura que me encontré con Cristo Jesús una vez en mi vida y que Él transformó mi vida, que a través de la palabra de Dios Él me va fortaleciendo y voy creyendo porque es la palabra absoluta que ha estado en mi vida. Entonces, de una u otra manera, de repente cuando escucho o estudio conceptos que no he visto antes, yo digo, ¿será tan importante saberlos como para aprender? ¿O de ahí seguir buscando que me pueda confundir más? Es una buena pregunta. Bien. Mira, esto se puede enfrentar de varias aristas. Nosotros tenemos que entender que la teología tiene el propósito no de llenarnos de conocimiento, ¿sí? No de llenarnos de definiciones, sino que la teología debe tener un propósito práctico, ¿sí? Se habla de la ortodoxia. La ortodoxia es la sana doctrina, por así decirlo, y se habla de la ortopraxis. La ortopraxis es práctica, ¿cierto? La práctica correcta. Entonces, estudiamos teología principalmente para conocer más a Dios, ¿cierto? De modo que nuestras vidas puedan glorificarle mejor. Y si en algún punto, ¿cierto?, existe alguna confusión en nosotros, lo que nosotros debiésemos hacer es buscar
cómo resolver esa confusión vía el mismo estudio de la palabra, pero yo estoy cierto y seguro que ningún cristiano o cristiana que honestamente estudia la Biblia, eso va a ser ¿qué fue la palabra? Nunca le va a hacer mal, ¿sí? Nunca le va a hacer mal. Siempre va a generar en él, si está con un espíritu e intención correcto, crecimiento espiritual. La palabra nos va a confrontar una y otra vez. Cuanto más nosotros conocemos al Dios que se revela en la Escritura, ¿sabes qué pasa? Más nos damos cuenta lo mucho que nos falta. Lo mucho que nos falta en carácter, en aplicación de la Biblia, en obediencia. Entonces vamos conociendo más al Señor y de paso la palabra nos va confrontando y el Espíritu Santo nos va impulsando a seguir caminando en santidad. Pero lo llevo incluso a otro terreno, y es el terreno en el cual vivimos hoy. Vivimos en una cosmovisión secular anti-Dios. Anti-Dios. Y estos argumentos son para nuestra propia vida espiritual, pero también son para beneficiar a otros, para tener argumentos el día de mañana, ¿cierto? Para refutar muchas enseñanzas que reciben nuestros hijos en sus escuelas. ¿Sí? Sí. Si nosotros solo nos conformamos con lo decía Ondina hace un rato, el Evangelio es simple. Los reformadores decían que el Evangelio era, hablaban de la perspicuidad del Evangelio, en el sentido de que debiese entenderlo el hombre letrado de la universidad y también el campesino trabajando y cosechando papas. En ese sentido el Evangelio es simple, ¿sí? La palabra del Señor es simple. Todos, no es un acceso intelectual privilegiado. Todos y cada uno de las personas que Dios salva tienen esta capacidad de poder entenderlo, de poder entender el Evangelio. Pero sin lugar a dudas, también en la medida que estamos en la fe, Dios espera que nosotros también vayamos creciendo y madurando en nuestra fe, y que tal como dice Pedro, ¿cierto? Estemos preparados para contrarrestar todo argumento, ¿cierto? Que se levanten en contra del conocimiento de Dios, dice Pablo, mejor dicho, y que hagamos la defensa de nuestra fe con mansedumbre, con reverencia, y Judas añade que lo hagamos ardientemente. Entonces, si nosotros no tenemos un conocimiento idealmente año a año un poquito más profundo del Señor y de lo que la Biblia enseña, no vamos a despertar estas capacidades. No vamos a despertar esta capacidad de defender nuestra fe y de incluso ir madurando en la fe, ¿sí? Como el primer punto que yo establecí. Pero hoy día, hermanos, es cosa de mirar las noticias. Acá en Macul, yo miraba el otro día, el alcalde celebraba que iban a facilitar el cambio de género a los niños, acá en la comuna donde estamos nosotros. Iban a hacer una oficina, de manera que los niños que se quieren cambiar el sexo puedan no tener ningún tipo de problema en el registro civil. Iban a poner incluso, no sé, todo lo que eso requiere, abogados, me imagino, con los recursos de todos nosotros, de los contribuyentes. Y por otro lado, un niño es suficientemente maduro para cambiarse el sexo, pero para conducir tú tienes que tener 18 años. Y para votar. Así está el mundo. Así está el mundo hoy. Y si nosotros no buscamos conocer más al Señor y conocer cómo las implicaciones de nuestra fe, vamos a estar un paso atrás. Vamos a estar un paso atrás. En ese sentido, yo se lo dije al pastor Iván en su oportunidad, el hecho que él me haya invitado a trabajar con él en temas tan contingentes como los que él propone, para mí ha sido una especie de postdiplomado, en verdad, de poder entender más profundamente conceptos como la ideología de género, ¿cierto? La crítica racial y cosas que para mí eran bastante nuevas. Entonces tenemos que prepararnos mejor.
Si lo resumo así, primer término, por nuestra devoción personal al Señor, ¿cierto? Por una cuestión de madurez personal, de querer agradar al Señor, de vivir en conformidad a lo que Él se ha revelado. Y segundo, ¿cierto? Por el mundo en el cual estamos viviendo, nos representa un gran desafío. Si nosotros cerramos nuestras Biblias por temor a saber más, el mundo terminará influenciándonos peligrosamente en nuestras familias, en nuestra forma de pensar y de ver y de percibir el mundo. Pero una muy buena pregunta, muy práctica. Pastor, quería agregar... no, va a hablar el hermano. No ha hablado. ¿Marco? Sí. Marco, que no ha hablado ya. Sí, bueno, yo igual vengo de la Iglesia Metodista Pentecostal. Soy nacido y criado en ese ambiente, ¿ya? Y también a mí me hace ruido el tema de estos seminarios, de estos cursos teológicos, porque no es bien mirado en el aspecto metodista pentecostal. Ya, como decía aquí la hermana, la mucha letra mata, decían, ese era como la frase épica de toda iglesia y de toda congregación metodista pentecostal. Y también a mí me hace ruido, y está bien conocer más de la palabra, pero llega un momento que a mí me ha pasado, y tengo familiares que han hecho estudios teológicos y como que pierden el norte y después empiezan a hablar cosas más teológicas que lo que más importa, que lo espiritual. Pienso yo. Y eso pasa, ha pasado con muchos hermanos de la iglesia, y como tienen otro énfasis, se alejan de la iglesia porque, claro, nosotros nos regimos por ciertas normas, por ciertas reglas, o por ciertas palabras, por ciertos mensajes. Entonces, a mí me hace ruido, y me da temor también, al aprender mucho más, por el tema de después desviarme del camino o seguir mis ideales, no el ideal de lo que es la palabra del Señor. Entonces, a mí me hace mucho temor espiritualmente el saber mucho más, y de verdad, a mí me gustaría aprender más. Yo en mi corta trayectoria como cristiano he aprendido muchas cosas, pero también he sido muy bajo perfil porque tengo ese temor. Eso quería expresarme. Gracias, Marco. ¿Eileen? Ya. ¿Eileen? Hermano, yo quería agregar algo en ese aspecto. Ahora que me introduje en este mundo del estudio, y con mi esposo en lo que respecta a la teología, estuve reflexionando lo siguiente. O sea, uno ha invertido tanto tiempo, 20 años de nuestra vida aproximadamente, desde que uno comienza la etapa del jardín de infancia hasta que uno sale como profesional. Si uno invierte tanto para tener herramientas para poderte enfrentar en el mundo secular y laboral, ¿por qué no prepararte en el mundo espiritual, que es más importante porque es lo eterno? Entonces, más allá de que, porque a veces, incluso ahorita estudiando teología, a veces como que me emboto, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero no me da temor, ni pienso que nos debe dar temor aprender más sobre la Biblia, porque así como una carrera profesional nos da las herramientas para podernos desenvolver muy bien en el mundo secular y en una carrera en específico, el estudio de la palabra te permite
crecer más como cristiano, tener las herramientas necesarias para poder, porque fíjense que lo espiritual impacta en dos ámbitos, en lo espiritual y en lo secular también. Por eso es que cuando en el tiempo de la Reforma aplicaron la enseñanza de la Biblia a las escuelas, a todas las instituciones, todo funcionaba bien, porque lo que la Biblia nos enseña es un principio de vida y lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, más allá que un temor de poder conocer más las escrituras, más bien debemos pensar que son, o sea, que será una herramienta completa que tendremos tanto para poder enfrentar cualquier idea o pensamiento erróneo que ahorita están ocurriendo muchísimo, sobre todo también en las iglesias se están generando enseñanzas erróneas. Con eso nosotros tenemos cómo defendernos, cómo tener nuestras herramientas y decir, epa, esto está mal. Afirmo mis convicciones como cristiana y ayudo a los demás, porque con mi conocimiento, con mi fundamento basado en la escritura y por supuesto en mi comunión con el Señor, voy a tener una base firme para poder ayudar a una persona en cualquier temática que pueda surgir. Además que el estudio de la teología me puede dar a mí un conocimiento globalizado de lo que la palabra hace referencia en X tema. Entonces yo lo veo así, yo veo que más bien es importante que nosotros conozcamos de la teología, conozcamos de las escrituras a profundidad, pero eso sí, que guardemos nuestro corazón de ser soberbios, porque también tendemos a eso. Nos llenamos de mucho conocimiento, nos volvemos que nadie más me puede refutar, me cierro a recibir conocimiento de otra persona y aprender de otra persona. Entonces, bueno, de eso sí hay que tener cuidado, de enorgullecernos por producto de ese conocimiento. Pero yo pienso, hermanos, que si nos dedicamos profundamente a estudiar las escrituras, por supuesto, en cualquier tema que tengamos duda, ¿qué es lo que debemos hacer? Acudir al Señor y que nos dé la iluminación que necesitamos en ese tema, Él que es el Padre de la sabiduría, ¿no? En ese caso. Pero pienso que, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que la Biblia también nos advierte, que vendrá un engañador a confundir a las ovejas del Señor, tenemos que estar muy, muy, muy afianzados y arraigados en el estudio de la Escritura, conocer bien a nuestro Señor a través de su Escritura y de su palabra, porque a través de su palabra es que le podemos conocer mejor a Él. Entonces, bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Una precisión. Pero permítame, José, un poquito. Una precisión y hay una formación en nosotros respecto de la iglesia donde hayamos nacido, crecido. ¿Sí? Hermano, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Yo también crecí en una iglesia metodista pentecostal serví a Cristo desde los 14 años allí. Bueno, no le voy a contar mi historia, pero y el problema es ¿cuándo se produce el problema? Cuando lo que nos genera la denominación está por sobre la escritura. Sí, eso es un problema y afecta aquí en Chile y afecta a muchas denominaciones y también nos puede afectar a nosotros. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿sí? Por eso es importante. Y también otra cosa que me quedo dando vuelta, debemos entender el estudio teológico como un alto grado de espiritualidad. No está el estudiar teología y el ser espiritual. Es una misma cosa, por lo que yo decía antes. Estudiamos teología no para saber más, no para refutar o tener más argumentos. Estudiamos teología, como le dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Lo vimos en las clases. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No lo que me enseñó mi denominación, no lo que dice el pastor. Toda la escritura es inspirada por Dios.
yo voy a ser veraz delante de ustedes en la medida que yo siga siendo fiel a la Escritura. El día que yo me pare frente a ustedes y empiece a decir algo distinto a lo que dice la Escritura, usted no tiene por qué escucharme. Y mira lo que sigue: a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? La importancia, y hay, así como este texto, hay cientos de otros. Lea el Salmo 119. Wow, el otro día lo leía. Uno queda así de toda la utilidad que tiene la Escritura para nuestra vida. Más cortas las intervenciones, Joseli. No, será hacer un comentario como lo que acaba de hacer, porque bueno, también vengo de un trasfondo de una iglesia así similar, y o sea, obviamente nosotros sabemos que en ese tipo de iglesia, no puedo decir todas, pero la mayoría, o sea, se apela mucho al tema de las emociones, de que uno escucha una palabra y no, el Señor te dice y tal, y si nos gusta lo que estamos escuchando, obviamente nos emociona y eso es de Dios. Pero el tema es que nosotros tenemos que estudiar la palabra, es precisamente porque tenemos que razonar las cosas que el Señor nos da, porque el Señor no cree, no nos va a poner la palabra para llenarnos la cabeza y calentarnos la cabeza como escuché una vez por allí y que se nos enfríe el corazón. Seguro. Sino al contrario, o sea, quiere obviamente que entendamos que lo que nos está enseñando y lo que nos muestra su palabra nos beneficia en todos los ámbitos, y obviamente por eso para estudiar la palabra y tener mayor razonamiento, mayor entendimiento, podemos tener y desenvolvernos en todos los aspectos de una mejor forma. Amén. Y como comentaba mi esposa, o sea, en la época de la Reforma eso pasó así, o sea, empezaron a llevar no solamente la palabra a la pura iglesia, sino vamos a llevarla a todos lados, vamos a llevarla al mundo, al trabajo, a la casa, y fue que en esas sociedades que son Europa, todos esos continentes que se desarrollaron mucho más, es por eso, o sea, tenía ese trasfondo de que se metió duro la Reforma allí, en todos los ámbitos. Entonces, por eso es que es el beneficio de que nosotros conozcamos la palabra y la apliquemos. O sea, no es para, como dice el pastor, no es para que nos la quedemos en la mente y ya, o sea, es para unirla también en lo espiritual con toda nuestra vida, pues, y vivamos la palabra. Creo que es el fin de la teología, o sea, vivirla, no quedárnosla en la cabeza. Alguien que no haya intervenido y quiere intervenir. Yo. Kelly. Sí, dos cositas. Uno tiene que ver directamente con lo que el pastor Eduardo siempre nos dice cuando nosotros hacemos algo, ya sea limpiar el baño de la iglesia, o ya sea hablarle a una persona, predicarle el evangelio, o darle un pan al necesitado. ¿Cuál es la motivación de tu corazón frente a hacer eso? Si tu motivación al estudiar la palabra es tener conocimiento, y claro, yo conozco personas, como dice Marco, que sí, han estudiado la palabra, pero todo el conocimiento no conversa con su testimonio. Entonces, obviamente, yo creo que ahí iba apuntando Marco, los modelos que vio no reflejaban a Cristo. Perfecto. No sé, eso. No, perfecto. Y ese es un riesgo a veces que... Yo lo he visto, sí. Que pasa, y pasa cuando alguien empieza a descubrir ciertas verdades escriturales en un contexto de iglesia que no tiene ese énfasis. Exacto. Entonces, eso genera una rebeldía, que a veces esa rebeldía termina mal. Claro. ¿Sí? De saber que yo incluso sé más que el que está predicando. ¿Sí? Entonces, y cuando eso no tiene un cauce, no hay alguien que ayude a ese hermano a encauzar eso, obviamente va a terminar mal y puede terminar bebiendo, incluso no hemos visto aún, pero puede terminar bebiendo de teología liberal, puede terminar incluso abandonando la fe, finalmente. ¿Sí? O viviendo una dualidad también en el evangelio, o sea, en la casa le pega a la esposa, vive una vida totalmente diferente a la que vive cuando habla, a lo mejor cuando predica, que sé. Pastor. Chino. No, es que mi esposa quiere hablar, algo cortito. Sí, porque tú ya ocupaste tu oportunidad. Sí. Hola a todos, recién fue... Igual que Álvaro y José, ya no pueden hablar más. En ninguna clase. No diga eso, que me van a poner a hablar a mí. Katy, te escuchamos. Y ya, bueno, yo creo que, o sea, aquí es donde es importante quizá entender cuando usted nos dice el estudio de la palabra con el contexto también, en que están ciertos versículos, y me pensaba lo que mencionaron de la letra mata.
Y claro, uno culturalmente malentiende muchas cosas. Y yo también antes pensaba eso, pero también sabía que posteriormente que ese versículo estaba mal interpretado y que hace alusión a otro, al pacto, al antiguo pacto y al nuevo. Entonces, pero si uno, esos son como los típicos dichos que hay como en el cristianismo o en la iglesia, pero si fuese como un contradicho, en el fondo lo que usted mencionaba, o sea, lo único que mata es el pecado, o sea, nuestro pecado porque nos confronta la palabra. Eso quería mencionar. Gracias, Katy. Aprendan a ser breve, hermano. Cortito. Alguien que no haya hablado y que quiera hablar. A mí igual cortito, es que justo estábamos hablando con Marco después de que expuso eso, y es algo que nosotros igual habíamos hablado. Lo mismo que decía Kelly, generalmente uno en las iglesias en las que participó ve cosas que claramente hay que desaprender, y hay otras que obviamente uno tiene que guardar porque también han servido. O sea, no es que todo nuestro trayecto en alguna iglesia X haya sido malo, pero sí pedirle al Señor también la sabiduría, porque el hecho de estar estudiando la palabra, a mí me pasa que de repente estamos con Marco escuchando y es como, me siento como cuando uno iba al colegio y sentía así como que no sabía nada y estaba en una prueba. Entonces, de repente es como, y sé y siento que sí, y de repente nos quedamos muy colgados, así como que nos quedamos mirando, así como, ¿por qué nos metimos a esto? Pero también sabemos que es necesario como para nosotros, porque es importante aprender de la palabra, y porque sé que es una pincelada quizás lo que estamos aprendiendo, en realidad todo lo que tenemos que aprender y a todo lo que viene después. Pero eso, o sea, pedirle al Señor la sabiduría y también pedirle ese equilibrio de estar aprendiendo, pero también no ser soberbios, como decían los hermanos, y no creernos mejor que el resto, porque siempre vamos a tener que aprender de los demás hermanos, siempre hay algo que aprender. Entonces, como que el Señor nos dé esa sabiduría y esa capacidad de poder ser como más equilibrados, y eso sería todo. Amén. Respecto a lo que decía Denise, si hay algo que yo aprendí en la iglesia metodista pentecostal, e incluso en mi servicio posterior, hasta antes que nosotros tuviésemos este vuelco a la escritura, es a servir a Dios. Perdonen la autorreferencia, pero los que me conocen saben que es así. Yo puedo estar difónico, y si tengo que estar en un contexto cantando, estaba cantando igual, aunque sonara mal, iba a estar igual. Si tenía que ir a la punta del cerro, ahí iba a estar. Y eso yo lo aprendí desde la iglesia metodista pentecostal. ¿Okay? Como dice también mi profesor Miguel Núñez, no echemos en latina, ¿cierto? No recuerdo bien el ejemplo, pero es cuando sacamos el tapón para que se vaya el agua, no echemos también a la guagua, al bebé, ¿sí? Hay cosas que recuperar, hay cosas que sí son útiles en nuestro caminar de Cristo. Entonces, eso absolutamente yo lo comparto, y va generando en nosotros carácter y escuela. ¿Okay? Escuela. Ahora, lo súper importante que todos nosotros lo filtremos a la luz de la Escritura. Amén. ¿Alguien que no haya hablado y quiera hablar? Yo. ¿Puedo? Oscar, dale. No, yo ingresé hoy día a mirar la charla, porque pensé que usted iba a resumir los 4 temas. Ese era mi interés. ¿Por qué no había visto los otros temas? Yo tengo, pero él no tiene nada. Estoy un poco enfermito, entonces esa era mi intención. Más tiempo. Claro, poder juntar un poco los conocimientos y mi apunte. Dije, la tengo hecha toda, pero que fome. No, y también yendo al tema, es importante, hemos decidido con la Gaby también poner las pilas un poco en esto, porque tengo un hijo de 24 años, está haciendo su práctica ya, una hija de 17, que cuesta mucho entregarle la vida actual, llevarlo a la escritura, o decirle lo que piensa Dios de todo, de este movimiento social, movimiento
muy fuerte comunista hoy día en Chile, de toda la gente que cree en su verdad, que todos son dueños de la verdad, que no reconocen a Dios sobre todas las cosas. Entonces, los motivo, como a mí mismo primeramente, a seguir estudiando la palabra porque les queda mucho por delante. Matrimonios muy jóvenes, bienvenidos a la iglesia, muy jóvenes que tienen que aprender porque tienen que tener argumentos muy fuertes con sus hijos. Antiguamente mi papá nos miraba en la mesa, una mirada fuerte y agachaba por la cabeza. Hoy día tú miras a tu hijo fuerte y te dice, ¿qué onda? Tú le dices algo de Dios y él tiene 1000 argumentos más. Entonces, sí, bueno aprender de la palabra. Y gracias, pastor, por lo que nos enseña y lo entrega. Eso, pero igual esperar el resumen. Como las preguntas. Claro, algo así. Las preguntas de la prueba. Cuando estudiaba yo era así, además no me gusta todo el apunte, nada de eso, pero bueno. Son bien capciosas las preguntas que hace el pastor, así que les aviso. No, son preguntas directas nomás. Eso es lo que me da más miedo, por eso tengo tanto miedo. No, son fáciles. No, yo leo las preguntas y yo las encuentro fáciles. Claro. Es como cuando un profe hace la prueba. Si usted estudió, le va a ir bien, igualito. No, pero pierdan cuidado, porque la prueba tiene que ser transversal. Y aquí hay algunos hermanos que saben más, otros que saben menos. Entonces, vamos a hacer algo bien nivelado y algo muy simple. Sin mi intención con la prueba, más que medir los conocimientos, que obviamente es un propósito, los que estudian pedagogía lo saben, es que usted de verdad haya atendido a la clase. Usted se haya dado el tiempo de ver la clase. Yo soy de tomar apuntes. Hay personas que son más capacitadas y solo con mirar se les va quedando. Yo no, yo tengo que tomar apuntes. De hecho, en mi método de estudio personal en el instituto, yo veo las clases algo así como 4 veces cada clase. La veo una vez, este es un dato, la veo una vez a velocidad normal tomando apuntes y después la vuelvo a repasar a doble velocidad, repasando los apuntes. Ese es mi método. Probablemente todos tienen métodos diferentes, pero lo que a mí me interesa, hermanos, es que ustedes vean las clases, reflexionen de las clases y puedan también pedirle al Señor que les ayude a cómo hacer de eso algo práctico. Amén. Cómo llevarlo a la práctica, lo que estamos aprendiendo. Y bueno, me ha parecido muy bueno este tiempo, la verdad, muy bueno, porque también nos sirve un poquito para conocernos un poco más. Y mira, hay prácticamente, 3 matrimonios jóvenes que son nuevos. Denise ya venía participando con nosotros antes de la pandemia, pero en la pandemia se casó con Marcos. Marcos también fue una vez a la iglesia, ¿cierto? Un sábado, lo recuerdo perfecto. Y bueno, se casaron junto con los otros matrimonios jóvenes, un matrimonio más antiguo que son fundadores de la iglesia también junto conmigo, Oscar y Gaby. Katy, 2 matrimonios que yo casé. La Katy, el primero, ¿cierto? La Mayo con el Pato, que es el primer matrimonio que yo casé. Segundo matrimonio que yo casé, la Katy con el Chino. Kelly, que también está casi de los comienzos. La Carola, ¿cierto? Que ha estado con nosotros, estuvo desde el comienzo prácticamente. Después hubo ahí un tiempo que no estuvo y ahora retomó en esta etapa de la iglesia. Andaba perdida. Estaba perdida. He vuelto al redil. Y el Señor la fue a buscar. Andaba paseando un ratito, pero ya. La Carola que le da risa. La trajo de la patita, venga. Claro, oye, yo cortito, no soy de hablar mucho, trato de ser bien precisa, pero la verdad para mí esto ha sido asombroso. Siento que realmente ahora, o sea, siempre he amado a Dios, pero el conocimiento que ahora he tenido ha sido algo maravilloso. O sea, yo cada día me alumbro más con la palabra y me sirve mucho para educar a mi hija y yo. Entonces yo digo, pues algo de todo lo que he hablado de Dios, tengo que dejarlo en alguien, y quién mejor que mi hija. Entonces,
He sido muy educada en la palabra, bueno, con este estudio, con lo que hacemos con Kelly los sábados, con las chiquillas. De verdad que ha sido maravilloso y siento que realmente ahora estoy conociendo a Dios. Bueno, con los atributos también que hemos estado viendo los miércoles, no, maravilloso. Mucho, mucho, y ya desde chiquitita enseñándole, yo digo, qué mejor. Yo feliz, siempre digo que ojalá a la edad de ella yo hubiese conocido el Evangelio. Porque yo en mi casa soy la única, y bueno, y ella, el resto de mi familia anda todo perdido. Pero ahí estamos trabajando, dejando la semilla, pero de verdad, ¿no? Ahora yo siento que tengo argumentos para hablar de Dios con los estudios, finalmente son los estudios, y no llenarme de teorías ni cosas, pero aplicarlos finalmente. Amén. En mi vida, la de mi hija, y el resto, ir sembrando. Dios verá ahí qué irá a pasar. Amén. Es muy agradecida, y bueno, desde la iglesia, por supuesto. Amén. Gloria al Señor. Mira, qué bonito lo que decía la Carla. Bien, hermanos, ¿alguien más que no haya hablado y que quiera hablar? Me parece que ya estamos listos. Ahora ya nadie quiere hablar. No, porque abajo, ¿quién son esos 4 más que me salen? No, ya no nos dejan. La Mayito. La Mayo con el Pato, que en general ellos se ocultan ahí, no suelen hablar mucho y no los vamos a obligar. ¿No quieren hablar, chiquillos, verdad? No. No, parece que no. No tienen preguntas tampoco. Son inteligentes. ¿No? Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Ya, dale. Respecto a lo que habla sobre los requisitos que forman parte del canon, cuando menciona todos esos puntos, ¿esos son requisitos copulativos o necesariamente debe cumplir uno de todos esos? No, son todos, son acumulativos. Todos. ¿Y Judas estuvo al límite de estar en la Biblia al mencionar un libro apócrifo? Claro, sí, esa es una discusión también interesante. Y muy bien el punto, porque creo que en la clase yo no lo mencioné. ¿De dónde lo escuchaste tú eso, hermano? No, leyendo. Muy bien. Claro, él menciona el libro de Enoc, ¿no? Sí. Ahora, bueno, hay varias respuestas a eso, pero la más directa es que cuando Judas, cierto, escribe, Judas, dicho sea de paso, no es Judas el Iscariote, ¿ok? Piensen que hay un texto ahí de Judas el Iscariote, es Judas el hermano del Señor, hermano de Santiago. Entonces, la explicación ahí es que cuando Dios permite a Judas escribir o citar eso, y esto está relacionado con la pregunta que yo hice, que no muchos respondieron, respecto de que si Dios inspiró a los autores o inspiró la escritura. Una pregunta buena. Eso se resuelve ahí, porque me llegaron varias respuestas, pero la respuesta es que Dios inspiró cuando estos autores estaban... bueno, ahí la Carola le dio al punto, me acordé ahora. Claro que sí. Sí, le dio al punto en la respuesta. Inspiró a los escritores mientras ellos escribían. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿cierto? Por ejemplo, no era que todo lo que escribió Pablo fuese inspirado. Eso hubiese sido inspiración del autor. Y eso se acredita en el hecho que sabemos que, por ejemplo, las cartas de los Corintios son 4, ¿sabían ustedes? 4, de las cuales 2 están perdidas. ¿Qué pasó con las otras 2? Bueno, probablemente responden a conflictos de la iglesia, pero Dios también soberanamente decidió que no eran inspiradas. Por eso no están hoy día en el canon bíblico. Y esa es la misma respuesta que podemos aplicar al tema de Judas, ¿cierto? Cuando él nombra eso imprime el carácter de inspiración, ¿sí? Porque en esta supervisión que Dios hace de la escritura del texto bíblico, que para nosotros obviamente es algo misterioso y que no podemos explicar al 100%, Dios permitió que eso se mencionara. Ahora, esos fueron los textos que estuvieron discutidos, por ejemplo, en la época de la Reforma. Incluso Lutero decía que Santiago tampoco era inspirado, ¿cierto? Sí. Porque hablaba mucho de las obras. Muy legalista. Santiago. Pero la historia también dice que hacia el final ya de su carrera, Lutero reconoció que también Santiago era inspirado.
porque entendemos, ¿cierto?, que Santiago y Pablo no se están contradiciendo, sino más bien están espalda con espalda, ¿cierto?, uno hablando desde la justificación de la fe y el otro hablando de cómo la justificación de la fe se manifiesta en el creyente. De ahí, en ese sentido, la fe sin obras es muerta. Pero volviendo al mismo punto, y ahí ustedes se dan cuenta que para poder resolver un poco ciertas cosas más puntuales, requerimos conocimiento un poquito más amplio, ¿cierto? Y yo espero que al menos en lo básico lo logremos a través de este curso. Bueno, el Pato con la Mayo también han hecho todo, desde el 2018 han hecho los cursos, así también con otros hermanos, y se dan cuenta cómo hemos ido creciendo también en el conocimiento y agregando cosas nuevas también. Así que eso. No sé si alguien más quiere hablar algo. Yo quiero complementar su idea acerca de este tema, ¿no? Del libro apócrifo y de lo que se menciona en Judas. Yo esto lo leí hace un tiempo y me pareció súper útil. Creo que lo leí de MacArthur, un comentario de él donde decía, hablando acerca de la cita de Enoch, en donde se refiere, ¿no?, que el hecho de que se haya hecho una cita a algo que está escrito no hace que ese libro apócrifo sea inspirado. Es un buen punto. Y da el ejemplo de Pablo en el Areópago, hablando y haciendo la apología a los atenienses, en donde él cita a filósofos griegos, cuando dicen, como algunos de sus sabios dicen, linaje suyo somos. Y él usa esa cita filosófica griega para complementar y para contextualizar su mensaje a modo de que ellos lo pudieran comprender más. Entonces, eso no hace que Pablo no tenga autoridad o que le reste menos autoridad por citar una verdad que un filósofo pueda declarar, porque la verdad es verdad sin importar quién lo diga, ¿no? Si un pecador o una persona inspirada. La verdad es objetiva, sin distinción del portavoz. Entonces eso nos da un poco de luz, ¿no? En entender de que Judas haya mencionado o haya citado un libro apócrifo no quiere decir que sea menos o no inspirado, porque es parte de un contexto, ¿no? Como siempre ha dicho usted, ver el escrito según su contexto. Y si el contexto del libro de Judas nos habla y nos valida la palabra de Dios, ¿cómo podemos dudar, no? De eso. Súper. No, muy bien, muy buen alcance. Porque tal como tú decías, independiente de quién diga algo, lo que es verdad es lo que se corresponde a la realidad. Ese es el concepto de verdad. Y, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Un testigo de Jehová puede decir algo que es verdad. Y no porque lo diga él, eso va a dejar de ser verdad. ¿Sí? Y eso aplica muy bien, muy bueno el aporte, Álvaro, en lo que estás diciendo. Y de hecho también lo vemos en otros textos bíblicos también. Tito puede ser, ¿qué dice? También menciona a un filósofo o algo así. Bien, ha avanzado la hora, hermanos. Última oportunidad para alguien que no haya querido hablar o no haya podido. No. Voy a apagar los micrófonos por este lado. No, parece que ya estamos listos. ¿Estamos bien, Pato? Ahí yo creo que con el Álvaro ya eso quedó más claro. Pero sí, pero igual yo no me enfocaba como al libro de Enoch, ni tampoco cuestioné un poco el libro de Judas, sino más bien es como si estuvo al límite o no de formar parte del canon bíblico. Solo... No, porque quizás solamente un pasaje, si bien no lo define todo el libro, pero solamente si estuvo al límite o cercano o simplemente no fue considerado esto. Recuerdo una vez que usted enseñó por una parte de Juan, creo, que se modificaron algunos versículos a modo de darnos a entender un poco mejor. No sé si es lo correcto. Entonces, no sé si en este caso quizás se les pasó o no lo hicieron. No he leído que haya alguna manipulación ahí en ese sentido, pero en el argumento que hacía Álvaro,
es que la cita de Enoc, o lo que Judas decidió incluir, supervisado por Dios, recordémoslo, sí, corresponde a la realidad. Por lo tanto, es verdad. Ahora, al hacerlo, no está acreditando necesariamente los apócrifos. Claro. Por algo Eso también hay que entenderlo. No está diciendo los apócrifos son inspirados, por así decirlo, sino que está exclusivamente citando algo que corresponde a la realidad, ¿sí? Claro. Y bueno, ahí obviamente hay discusiones de orden teológico, pero recordemos que nosotros como cristianos protestantes evangélicos entendemos que el canon construye a la iglesia, ¿sí? La iglesia no descubre el canon, no etiqueta lo que es inspirado o no, porque recordemos que estos libros, estos escritos comenzaron a circular muy temprano a través de la iglesia. Las cartas eran básicamente documentos circulares, en el sentido que iban de una iglesia en otra, y de allí, cierto, que surgen tantos manuscritos, porque en un tiempo que no había impresora, ¿cómo los hermanos eran capaces de reproducir la palabra? Escribiéndola, ¿cierto? Y por eso hay tanto material en el original griego. Sí. Bien, hermanos. Gracias, pastor. No, por nada, hermano. Ya, ahora sí me parece que estamos listos. Bien, voy a pedirle a algunos hermanos que se queden para hablar algo cortito. Voy a hacer cortito respecto a la organización. Ya nos confirmaron, hoy día nos confirmaron el lugar para el domingo. Y ya fue expuesto en la junta vecinal y tenemos luz verde. Así que gloria a Dios por eso. Esperamos, ¿cierto? Obviamente nosotros somos cuidadosos, siempre hemos cuidado. Cuando arrendamos la casa 2 años, la entregamos igual que estaba y mejor. Cuanto más en un lugar que entendemos que es de uso público, tengamos mucho cuidado. Y tenemos, bueno, eso también nos ayuda como iglesia. El hacer uso vecinal también tiene un fuerte potencial evangelístico, ¿cierto? Porque todos los cercanos van a saber que ahí hay una iglesia funcionando. Ahora con el tema de los aforos, no sé cómo lo vamos a hacer, pero inicialmente tenemos el lugar de muy buena gana que nos los han prestado. Agradezco de paso a la gestión de mi hermana Gabriela, que fue la que estuvo allí haciendo esa negociación, y por la gracia del Señor, Dios ha provisto esto que, imagínense cómo surge. Nosotros decidimos ir a un parque a reunirnos, ese fin de semana llueve, yo pensando, digo, mi cuñado Oscar, el que habló antes, tiene más amigos que Roberto Carlos, que a lo mejor conoce a alguien conoce a alguien en la sede, y bueno, obviamente él estaba con mi hermana, y mi hermana conocía a una dirigente de por ahí, y así surgió la primera vez que utilizamos el lugar. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros decimos, no, esperemos que pase más la pandemia, que las cosas estén mejor, no vayamos al frío a congregarnos porque vamos a enfermarnos? No tendríamos lugar hoy día, por más. No tendríamos ese lugar disponible. Entonces, yo lo conversaba con mi mamá hoy día. Ahí está, usted ve la soberanía de Dios, tema que vamos a tratar en su momento, y la responsabilidad humana. Se mueven, ¿cierto? Pero nosotros actuamos bajo un mandato que entendemos que, aunque sea al aire libre, íbamos a congregarnos, y Dios abrió esta puerta. Así que, bueno, damos gracias al Señor, gracias a todos los que están conectados. Y bien, eso, hermanos. Los que se tienen que quedar saben, ¿cierto? José, Lilín, Denise, también, por favor, Marco, quédate porque también está colaborando. ¿Qué más? No veo yo acá. No, más bien se me olvida alguien, ¿no? Que no está acá. Bueno, el Agustín, pero el Agustín no está acá. Después lo vamos a retar, que tiene que empezar a estudiar. Bien, hermano, vamos a hacer una pequeña, a ver si el hermano Chino nos despide con una oración. Abre tu micrófono, hermano Sergio, y despide. Amén. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo.
de edificación, Señor, de aprendizaje, de crecimiento. Ha sido de mucha bendición, Señor. Oro para que todo lo conversado, Señor, en este tiempo, podamos, Señor, aplicarlo a nuestras vidas. Y así, Señor, poder vivir para ti y glorificarte, Señor. Y conformarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu bendición en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pueden abandonar la sala todos menos los mencionados antes.